Nina empujaba con cuidado un carrito rebosante de productos, deslizándolo suavemente frente a ella. Aunque el supermercado local no podía competir con la exquisita variedad y calidad de una tienda exclusiva, al menos era mejor que quedarse sin nada. Boba detestaba la monotonía en las comidas, así que necesitaba con premura idear algo para sorprender a su esposo al regresar del trabajo. Nina llevaba años casada, pero no podía afirmar que fuera plenamente feliz. A lo largo de esos años, al menos en algunos días, había experimentado momentos de felicidad. La crianza de su hija transcurría de forma sencilla y en apariencia normal. En el hogar, la madre se desempeña como educadora en un centro de educación inicial cercano, mientras que el padre ejerce como técnico en la planta de producción de NTM. Nina ocupaba el puesto de hija mayor en la familia. Junto a ella, crecían dos hermanas más, 6 y 8 años más jóvenes, respectivamente. A pesar de las limitaciones de espacio en su reducido apartamento de 2 habitaciones, los padres no solían prestar atención a las condiciones de vida de la familia. El lugar estaba tan repleto de mobiliario y objetos que apenas cabía una manzana. Nina, desde temprana edad, comprendió la importancia de la solidaridad y el agradecimiento hacia todos, especialmente hacia los adultos que se esforzaban por criar a sus hijos. Mi madre está muy ocupada, así que no tengo la oportunidad de decirle a Amalia que ser una niña obediente y colaboradora es fundamental para ayudar a su madre. Todo es sencillo, debe seguir las instrucciones de sus padres y ser diligente. Nina se vistió sola y hasta se encargó de peinar a Krivova. Además, hizo su cama y llevó a Pifa, su perra, al colegio. Aprendió a pelar patatas y a limpiar el polvo de los alféizares. A pesar de sus esfuerzos, los padres de Versus no estaban satisfechos con su hija mayor, ya que creían que otros niños de su edad se comportaban de manera diferente. Ninochka posee el conocimiento para florecer aún más, irradiando belleza y atrayendo desdichas en sus relaciones con los niños. A pesar de su infortunio, Nina creció bajo la opresión de la desaprobación de sus padres, aunque era difícil percibir la magnitud de su sufrimiento desde afuera. Por esta razón, Ronnie Observer se muestra quizás excesivamente reservado y melancólico para su edad, sin revelar más que eso. Solo Nina era consciente de lo que verdaderamente se ocultaba detrás de su reserva, de su resistencia a recordarse a sí misma y a afirmar su existencia. Este era el mensaje que la niña intentaba comunicar. La hija del medio ya había recibido la vacuna y también debía colaborar con su madre en el cuidado del recién nacido. A pesar de que Nina estaba en primer grado en ese momento y necesitaba tiempo para dedicarse a sus estudios, su madre seguía contando con la ayuda activa de su hija mayor tanto en las labores del hogar como en el cuidado del bebé. Nina desempeñaba estas responsabilidades de manera impecable, alimentándose por sí misma y, en ocasiones, incluso paseando al bebé en el cochecito por el jardín trasero cuando su madre necesitaba, en sus propias palabras, un breve respiro de sus hijos, mientras la niña se concentraba en sus estudios, por supuesto. La hija experimentó dificultades, pero ni su madre ni su padre consideraron esto como un problema. Creían firmemente en la posibilidad de dominar los fundamentos de las matemáticas y la lectura. La hija, quien a veces enfrentaba dificultades con estos temas, simplemente era vista como perezosa hasta el punto de lo imposible, sin mostrar interés en trabajar. Para ella, no había mayor alegría que la oportunidad de pasar al menos una semana, o unos pocos días, con su abuela Lena. Lena era la madre amable y gentil de su madre. En aquella pequeña casa en las afueras de la ciudad, la niña podía relajarse y ser simplemente una niña por un tiempo. Allí, no tenía que levantarse temprano, podía acostarse en la cama y disfrutar de la tranquilidad. Anhelar los deliciosos panqueques de encaje, corretear por los prados de Tzveti en busca de coloridas mariposas o incluso charlar con la abuela, quien siempre reservaba tiempo para su nieta, fue un momento mágico para Nina. Con toda su inocencia infantil, se esforzaba por disfrutarlo al máximo. Sin embargo, sus padres no veían con buenos ojos su presencia allí. Pronto, Nina notó que no aprobaban la libertad que la abuela Lena le otorgaba sistemáticamente. La anciana fue regañada por consentir demasiado a la niña y por educarla de manera diferente a sus padres.
En respuesta, acusó a los padres de estar completamente desactualizados y de que, a la edad de su nieta, las niñas no eran simplemente empleadas domésticas permanentes. A pesar de su corta edad, la niña tenía una clara comprensión de quién la necesitaba realmente y por qué. Con el tiempo, la joven mayor siempre estuvo feliz de aceptarla y no solo como una simple ayuda en casa. A veces, a Nina le daba la impresión de que sus padres la trataban injustamente en comparación con su hermana Mariana. Mientras a ella le asignaban tareas domésticas y responsabilidades, a Mariana la mimaban y cuidaban como a una delicada flor en un jardín bien cuidado. Incluso el nombre que Mariana había elegido para sí misma parecía reflejar esa diferencia, ya que Nina deseaba un nombre más especial para sí misma. Era la única entre todas las chicas que llevaba ese peso. A pesar de las diversas victorias presentes, como Verónica, Liubab y Basilis, se preguntaban por qué parecían estar burlándose de la madre al tratar de encontrar una solución para evitar que el niño se sintiera avergonzado cada vez que la maestra recorría la lista en busca de una respuesta. Nina se sentía incómoda al escuchar su nombre, a veces incluso extendía su mano anticipadamente para evitar el momento embarazoso de ser llamada en voz alta, esperando que la maestra simplemente asintiera en su dirección sin mencionar su nombre. Su hermana menor no despertaba resentimiento en ella. Aunque no tenía control sobre el nombre que le daban a su hermana mayor, la situación era dolorosa y desagradable, al igual que la dinámica con su madre. Nina creció siendo una niña reservada, ya que su padre le dejó en claro desde pequeña que su voz no era valorada en la familia. No podía comunicarse abiertamente con ninguno de sus padres. Existía la posibilidad de recibir un golpe con un cinturón o ser relegado a un rincón hasta la caída de la noche. Tras esto, Nina no se retiró a descansar como se esperaría, sino que se sentó a completar sus tareas y lavar los platos después de la cena. Su madre consideraba que el castigo no era excusa para evadir las responsabilidades familiares. Si Nina no podía controlar su lengua, entonces debía aprender a descansar menos. Así era ella, sin importar las circunstancias, de alguna manera la niña sentía a esa madre, por razones profundas y desconocidas para ella, Ninochka profundamente. Aunque desconocía la verdad, ella no necesitaba estar al tanto. Convivían bajo el mismo techo, unidos por lazos de sangre, pero en realidad eran casi extraños el uno para el otro, atrapados en esa dinámica. Esta situación, de alguna manera, se convirtió en la única fuente de alegría y escape para la niña. La abuela Lena comprendió su papel en la vida de su nieta y siempre buscaba la manera de invitarla a su hogar en cada momento libre. Nina ya no recordaba todas las excusas y artimañas que la anciana utilizaba para que la visitara más seguido. Por su parte, Nina lo percibió claramente. Sin la presencia de sus padres ni de la pequeña Mariana, la carga moral se aligeraba, pero el peso físico recaía más en Nina, quien, a pesar de su corta edad, se encargaba de gran parte de las labores domésticas. Esto permitía a su abuela Leni dedicarse a organizar nuevas actividades para que Ninochka pasara tiempo con ella fuera de la ciudad. Sin embargo, tras el nacimiento de su hermana menor, Milla, la vida de Nina experimentó un cambio significativo, si no total. Es relevante que, en primer lugar, se le asignara más labores del hogar debido a que su madre comenzó a cuidar no solo de Mariana, de 3 años, sino también de la pequeña Mía. Esto implicaba que una gran parte de las responsabilidades relacionadas con la ropa, la limpieza y la cocina recayeran en los hombros de 9 personas. Nina, de 1 año, también estaba incluida en esto. A pesar de que su madre no veía ningún inconveniente en ayudar a los ancianos, estar sentado en el sofá con un libro no era en absoluto una opción. Sin embargo, cambios de mayor envergadura han impactado el estilo de vida de Ninochka Nago, lo cual ha perturbado profundamente a su hija, quien se ha visto obligada a abandonar la rutina habitual a la que estaba tan acostumbrada. Nina se sintió aún más pequeña ante esta situación. Era común encontrar tiempo para leer el periódico. Antes, solían haber 4 ejemplares, pero ahora eran más escasos, con solo 3 o incluso 2 disponibles. Cuando mi padre regresó del trabajo y pidió ver el periódico, lo primero que hizo, antes de que la niña se lo trajera, fue agarrar el cinturón y comenzar a hojearlo. La lección educativa de Nina fue dolorosa y humillante, ya que a sus años, un niño suele ser consciente y comprender todo perfectamente.
Además, su padre solía llamarla sin saber dónde, lo que la hacía sentir incómoda en clase. Practicaba deporte en secreto para ocultar las marcas de pesadilla del cinturón. Estos castigos no solo le causaban dolor físico, sino también sufrimiento mental. Sin embargo, lo más doloroso para Nina fue que le prohibieron visitar a su abuela Leni. Ahora, su madre insistía en que se quedara en casa, argumentando que era mejor que se dedicara a sus deberes en lugar de jugar en el jardín. Aunque Nina era demasiado joven para rebelarse, si hubiera hecho sus tareas, todo habría estado bien. Nina tiene muchas responsabilidades en casa, como hacer los quehaceres, lavar la ropa, cocinar, cuidar a su hermana Mía, trenzar el cabello de Mariana, sacar la basura y pasear al perro mayor. A pesar de esto, nunca encuentra el momento adecuado para sentarse y hacer sus tareas hasta la noche. Nina era consciente de que su madre no aceptaría ese comportamiento, así que guardaba sus pensamientos para sí misma. Sin embargo, la tristeza de no poder visitar a su abuela era abrumadora, ya que la extrañaba mucho y sabía que su abuela también la extrañaba. Aunque deseaba ir en contra de sus padres, sabía que no podía hacerlo. Nunca se le ocurrió a Nina cuestionar por qué su abuela Lena no recibía a sus hermanas menores. Desde que eran pequeñas, solo Ninochka era la que visitaba su hogar en las afueras, y todo marchaba bien para todos antes de que Mía naciera. Ahora, la madre de Ninochka deseaba que ella ocupara ese lugar. La abuela Lena, serena y modesta al igual que Nina, se negó repetidamente a ayudar en casa a pesar de ser mayor y tener la edad suficiente para hacerlo. Aunque podría haber sido útil como un par de manos adicionales, su madre no la consideraba tan necesaria. La madre de las niñas habló en un tono elevado con ella, y las consecuencias de esa conversación pronto impactaron a Nina. Le prohibieron completamente acercarse a la casa de su abuela y comunicarse con ella. Para la niña, esto fue un verdadero sufrimiento, un dolor profundo. Aunque no entendía por qué sucedía esto, sabía que algo se había roto en ese momento. Una pequeña llama de amor por el mundo y la vida que sostenía en su interior se apagó. A partir de entonces, Nina se sintió como un lobo pequeño atrapado en una jaula de 2 habitaciones mal ventilada, junto a alguien que no la quería. Después de un tiempo, la abuela Lena, en su etapa adulta, logró establecer una forma de comunicarse con su nieto favorito. Se encontraban al anochecer después de la escuela y juntos solían frecuentar algún café modesto o pasear por el parque, donde entablaban largas conversaciones. Sin embargo, no podía permitirse extender demasiado estos encuentros, ya que su madre aguardaba su regreso del colegio con impaciencia. Por ello, se veía obligada a mentir, inventar excusas y partir, alegando que le habían asignado una tarea extra en clase. Fueron reprendidos por no ir a la biblioteca, lo cual indicaba que necesitaban mostrar más interés en la vida escolar de su hijo. Si los padres hubieran estado más atentos, habrían comprendido que la niña los estaba guiando. Afortunadamente para nosotros, no les importaba dónde se escapaba ni qué hacía. Lo esencial era volver a casa, aparecer temprano y encargarse de las labores domésticas de su madre. Siguiendo el consejo materno, Nina intentó no hacer trampa, ya que la anciana mencionó que su vida no había sido fácil antes de conocer al padre de Nino, lo cual la marcó profundamente. Cumplí con las órdenes de mi abuela, pero seguía sin comprender por qué Nina era señalada como la responsable de las adversidades que enfrentaba su madre. ¿Por qué debía ser ella quien ajustara cuentas con el destino? ¿De qué se le acusaba exactamente? Las hermanas menores de Nina, Mariana y Mía, crecieron en entornos radicalmente distintos. Si alguna de ellas hallaba un libro de cuentos de hadas, siempre lo abría en la página que narraba la crueldad de la madrastra hacia su hijastra. Nina percibió la conexión especial que guardan los cuentos de hadas. Y tu existencia lo refleja. Asimismo, experimentaba la sensación de ser ajena. Dentro de su propia familia, tras serle vetada la entrada a la casa de su abuela, este sentimiento se intensificó y se volvió más resplandeciente. En 5º grado, Nina empezó a mostrar un rendimiento académico aún más deficiente que antes, lo cual generó inquietud entre los docentes. A pesar de que la niña solía ser tranquila y obediente, no lograban comprender por qué realizaba sus tareas de forma tan descuidada o incluso no las hacía. La madre de Nina fue convocada a la escuela y, al regresar,
lo primero que hizo fue entregarle a su hija una cuerda para saltar que llevaba bajo el brazo. Las hermanas contemplaron a Nina. Retorciéndose de dolor en la esquina del sofá plegable, la niña soñaba en ese instante con desvanecerse en el espacio o acabar en la morada de la abuela Lena, donde nadie se mofaría de ella. Tras este desagradable suceso, los paseos con la abuela se volvieron el último recurso. A la madre le resultaba complicado controlar los horarios de salida y llegada de Nina de la escuela, por lo que optó por privar a la niña de parte de su tiempo libre como método efectivo para que finalmente se pusiera a estudiar, tal como se esperaba de ella. Sus calificaciones no pudieron ser mejoradas, a pesar de los esfuerzos de la joven por satisfacer las expectativas maternas. La escasez de tiempo persistía, a pesar de los intentos de la niña. La madre se quejaba cada vez más, sin embargo, continuaba sobrecargándola con responsabilidades. El padre no colaboraba en el cuidado de las hermanas menores, dejando a Ninochka como la única esperanza. Además de asistir a las pequeñas, lo cual resultaba agotador, Ninochka se esforzaba por lucir impecable. En ocasiones, no tenía ni siquiera ropa de dormir, y se veía obligada a ir al gimnasio con la misma vestimenta que le enviaba su madre. La escuela de abajo empezó a entretener a sus compañeros poco a poco, y Nina compartió estos episodios con su madre. Sin embargo, la respuesta que recibió fue que su madre la quería de verdad, pero no tenía los medios para comprarle un traje nuevo cada día, algo que Nina ni siquiera pedía. Solo deseaba ser vestida con cuidado. A pesar de no ser tratada como un espantapájaros en el jardín, la situación de la niña no mejoró. Apenas podía comunicarse con su querida abuela y pasaba la mayor parte del tiempo observando la dinámica entre sus padres y hermanas, algo que Nina no reprochaba. Mariana y Mía se esforzaron con todo su ser por hacer algo especial para las niñas, tratando de complacerlas. Sin embargo, la madre no respondió positivamente a las acciones de su hija mayor. Nina logró vislumbrar un poco la razón detrás de las diferentes actitudes de sus padres hacia ellas cuando tenía solo años, durante la hospitalización de su madre y Mía. La abuela cuidó de Mariana y Nina después de la escuela y en secreto le confesó a la nieta mayor que ella realmente no era para su figura paterna. Querida, al final descubrí que mi corazón pertenecía a Ninochka. Por desatino y falta de experiencia, confundí mis sentimientos al enamorarme de otro hombre que no era él. Esta relación no trajo nada positivo. Sin embargo, lo que parecía ser un padre excepcional era en realidad su padrastro, a quien siempre había llamado así desde niña. Él propuso matrimonio a su madre y se comprometió a criar al niño como si fuera su propio hijo, pero algo no estaba bien. Al estar en su compañía y con una mentalidad juvenil, Nina captó de inmediato lo que no estaba funcionando solo para su madre, quien siempre estaba presente en su vida. Un recuerdo persistente de aquel hombre que amaba y no podía olvidar, quien la abandonó y la obligó a actuar como una niña. Por esta razón, su madre permitió que la golpeara y la convirtiera en institutriz y niñera al mismo tiempo. Este hecho ocurrió sin que nadie cuestionara a los padres, salvo la abuela Lena, quien sinceramente intentó intervenir. Sin embargo, ¿qué podía hacer ella si los padres de Ninochka ni siquiera la escuchaban? Al descubrir esta verdad incómoda para la madre, Nina intentó aún menos llamar su atención. No deseaba escuchar que la consideraran una torpe de manos torpes y que la naturaleza le hubiera negado la inteligencia. Durante su adolescencia, la personalidad de la joven comenzó a emerger gradualmente y ahora se esforzaba por destacar, aspirando a ser, si no una alumna sobresaliente, al menos una estudiante aplicada. Con determinación y esfuerzo, Nina logró poco a poco su meta. A menudo, tuvo que sacrificar horas de sueño y descanso para estudiar por las noches, pero comprendió que estaba dando sus primeros pasos hacia un futuro prometedor. Es poco probable que los padres le dejen toda su escasa fortuna a Mariana y Mía, por lo que Nina debe valerse por sí misma. Lo más complicado para ella fue la geometría y el álgebra, pasaba horas y horas resolviendo ecuaciones. A pesar de que el resultado del examen fue un desafío, Nina se negó a rendirse. Ese día, al recibir una sólida B en el examen anual de 8º grado, Nina logró una victoria que nunca olvidará. Una victoria impresionante y significativa, sin duda. La madre tenía su propia perspectiva sobre por qué su hija mayor debía continuar estudiando.
Creía que Nina podría ayudar a las jóvenes con sus estudios y no solo quedarse pasiva entre los libros. Después de 9 grados, Nina tenía la oportunidad de ir a la universidad o a una escuela técnica para liberarse de las responsabilidades familiares lo antes posible. Sin embargo, Nina estaba decidida a no optar por la escuela técnica. Su determinación era clara, quería ingresar a la universidad y estudiar con un presupuesto ajustado. Su deseo era convertirse en estudiante. La joven Nina, estudiante de 9º grado, se enfrentó a su madre cuando ésta intentó imponerle sus ideas sobre la universidad. A pesar de los intentos de su madre por imponerse, Nina demostró su determinación y firmeza. Ante la amenaza de abandonar el hogar si su madre persistía, Nina se transformó en una figura de resistencia, decidida a defender sus propios intereses. Finalmente, Nina cumplió su promesa, mostrando su valentía y autonomía. A pesar de la fuerte indignación y las acusaciones de ingratitud, Nina decidió abandonar a sus padres en el 9º año. Fue entonces cuando tomó la decisión de vivir donde quisiera y con quien quisiera. Así que escapó hacia el lugar donde siempre fue bienvenida, la acogedora casa de su abuela Lina. Allí, Ninochka vivió y estudió en paz y felicidad, sin que nadie pudiera perturbarla ni obligarla a hacer algo en contra de su voluntad. Con el paso de los años, el gran centro regional donde residía Nina ha experimentado un notable crecimiento, transformando el pueblo de su lejana infancia. Los alrededores se transformaron en una de las áreas exclusivas de la nueva ciudad. Muchos de los residentes aceptaron las atractivas ofertas de varios desarrolladores que adquirieron sus terrenos y residencias privadas. Ahora, se alzaban elegantes y modernos rascacielos en filas ordenadas, aunque aún se podían apreciar algunos apartamentos privados rodeados de exuberante vegetación y terrenos bien cuidados. Entre los afortunados se encontraba la casa de la abuela, la más codiciada, objeto de una oferta especial por parte de los promotores. Insistió en que la casa en sí misma carecía prácticamente de valor debido a su antigüedad y que su restauración requeriría la dedicación del dueño y una inversión considerable. A pesar de esto, la abuela se mantuvo firme en no venderla por una suma insignificante, rechazando rotundamente la idea. Afirmó que tanto ella como Nina tenían suerte y que solo debían aguardar una oferta adecuada, lo cual sería sensato, ya que finalmente llegó una oferta esperada de una empresa capitalina dispuesta a intercambiar la casa de la anciana por un apartamento completo de 3 habitaciones en cualquier área, en lugar de una jaula del tamaño de una perrera en Viselki. En la ciudad, lograron esto gracias a la ubicación estratégica de su hogar en el interior de la manzana. De manera exclusiva, mi abuela y yo empezamos a empacar nuestras pertenencias con calma, preparándonos para emprender un viaje hacia un nuevo hogar. A pesar de su edad avanzada, la anciana se mostraba confiada, ya que el nuevo apartamento había cautivado completamente a Nina. La abuela solicitó al promotor que lo adquiriera para tener una casa cerca de una prestigiosa universidad a la que su nieta anhelaba asistir en secreto. Aunque Nina sabía que eran sueños difíciles de alcanzar, nadie podía impedirle imaginar en qué departamento viviría. Si hubiera tenido la oportunidad, habría ido. La abuela Lena convenció a Nina, al finalizar el 11º grado, de seguir intentándolo y presentar su solicitud. Ambas acordaron que, en caso de que algo sucediera, Nina siempre tendría la opción de ir a la universidad. Sin embargo, cuando Nina vio su nombre en la lista de candidatos para la beca, se quedó sin palabras. ¿Cómo era posible? ¿Por qué no considerarlo un milagro? Tiempo después, al rememorar aquel día, Nina comprendió y se dio cuenta de. A pesar de que su abuela Lena fue la clave de su éxito en ese momento, ella mantuvo su fe en la niña hasta el final. Aunque Nina ya no confiaba en sí misma, es verdad que no optó por la prestigiosa especialidad de economía o gestión financiera, sino que eligió algo más sencillo. Sin embargo, la demanda de profesores de inglés era alta en el BC, recordando su interés desde la escuela. Dado su buen desempeño en un idioma extranjero, Nina presentó sus documentos en la Facultad de Filología para unirse al departamento de profesores de inglés. Ahora, se encontraba en la tarea de adquirir este logro. Nina se encontraba inmersa en una especialidad altamente respetada y, a la vez, muy solicitada. Dedicaba cada minuto disponible a sus estudios, sin dejar tiempo para descansar ni comer.
A pesar de no haber tenido nunca un tutor, sus calificaciones no eran perfectas. Aunque otras chicas del grupo se esforzaban menos, Nina seguía creyendo en el poder del trabajo arduo para alcanzar el éxito. Sí, la abuela Lena siempre alentaba a las niñas a lograr buenos resultados. Nina no era conocida por su vasto conocimiento en las materias, pero sí por su constancia y esfuerzo, cualidades que se notaban rápidamente. Quizás esto se debía a que Nina estaba tan inmersa en sus estudios, seminarios, coloquios, resúmenes y trabajos creativos que apenas tenía tiempo para distraerse. Además, en ocasiones, Nina encontraba maneras de ganar dinero extra para pequeños caprichos. Impartía clases privadas exclusivas para los alumnos más jóvenes, pero Nina destacaba en ellas. Con el dinero ganado, se preparó y pudo sorprender a su abuela con regalos especiales en el grupo universitario. Nina se sentía integrada y aceptada entre sus compañeros, aquí nadie se burlaba de ella. Ya sea por su estilo de vestir o por cómo llegaba, en coche o en autobús, Nina se sentía a gusto y relajada en medio de este círculo al que llamaba su grupo, con el que incluso forjó amistades cálidas y auténticas. En su vida amorosa, varios jóvenes intentaron seducir a Nina y la invitaron a diferentes eventos, ya sea al cine, a tomar un café o simplemente a pasear por la calle. Nina, que había crecido hasta convertirse en una joven sumamente atractiva, con larga cabellera negra que caía por debajo de sus hombros, ojos verdes y una tez blanca como la nieve, atraía las miradas y encantaba a los chicos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, ella rechazaba estas propuestas con firmeza. Nina había escuchado muchas historias sobre cómo incluso las relaciones exitosas podían terminar en desastre debido a problemas personales, y por eso prefería mantenerse alejada de cualquier complicación. Era crucial para ella no defraudar ni a sí misma ni a su querida abuela Lena, debía adquirir conocimiento. Algunos muchachos aceptaron su rechazo con naturalidad, otros se sintieron ofendidos, mientras que algunos buscaron su atención con mayor intensidad por alguna razón desconocida. La abuela Lena, a quien acudía frecuentemente en busca de consejo, le recordó a la niña que no debía privarse de las simples alegrías de la vida. Por lo tanto, Nina decidió explorar más a fondo la posibilidad de aceptar una cita con uno de esos hombres. Siguiendo los sabios consejos de su abuela, accedió a acompañar al cine a un joven alto, atlético y robusto llamado Vladimir. Un día, mostró unas vacas jóvenes a sus amigos Boba, un estudiante de economía, y se encontró con Nina por casualidad en los pasillos de la universidad. Fueron presentados por amigos curiosos por descubrir quién era ese desconocido magnífico de cabello oscuro. Ahora, él llevaba con orgullo el título de Caballero del Año, solo hacía chistes en su presencia y en general se comportaba como un joven amable. Boba tampoco mencionó que su relación se fortalecería pronto. Vladimir había elegido estudiar en esa universidad por una razón. Bajo la protección de los antiguos compañeros de sus progenitores, la madre y el padre del chico tenían puestos destacados en el gobierno local, lo que le abría todas las puertas y caminos al único heredero. Sin embargo, Nina no sentía la urgencia de aprovechar las influencias de su pareja. En general, le parecía aceptable utilizar a Boba para ciertos propósitos personales, lo cual lo atraía enormemente hacia ella. Vladimir estaba habituado a esta dinámica. El hecho de que las chicas le dieran permiso sin razón alguna era algo que esperaba aprovechar para sí mismo. A pesar de este acto de generosidad, Nina pronto sintió. En medio de la ajetreada agenda, la niña se vio enfrentando la triste partida de su entrañable abuela Lena, la única persona cercana y querida. La repentina pérdida resultó abrumadora para ella, quien no tuvo la oportunidad de asimilar la idea de que su abuela ya no estaría presente. Sin previo aviso, el corazón de la abuela falló, dejando a Nina sumida en la incredulidad y la tristeza. Vladimir se esforzó al máximo durante el funeral, aunque ella no le consultó al respecto y seguramente habría manejado la situación por sí misma. A pesar de ello, valoraba profundamente a Boba y sus incómodas muestras de consuelo. Además, pronto requeriría mayor respaldo emocional. Antes de fallecer, la abuela redactó un testamento para su apartamento, designando a Nina como la única heredera, lo cual resultó ser una sorpresa para la madre de Ninochka. Priti y los demás ya estaban considerando vender el amplio apartamento de 3 dormitorios en una zona privilegiada.
Se planteaban si sería más conveniente adquirir 2 apartamentos más pequeños para asegurar el futuro de Mariana y Nia. La hija mayor, quien actualmente reside en la casa, estudia y brinda un hogar a su madre. Después de que Nina demostrara su terquedad al rechazar vivir con su madre y seguir desempeñando labores de niñera y criada, no me inquieté en lo más mínimo. Era como si Nina nunca hubiera sido parte de sus vidas, una situación que la madre observaba con satisfacción en el apartamento, admirando los muebles, la decoración y la vista desde la ventana. La mujer solo mostraba asombro en sus ojos, pues Nina seguía presente pero no encajaba en ese lugar. Cuando la niña le entregó a su madre un testamento redactado meticulosamente, la madre estalló en furia. En ese momento, tildaron a Nina de una joven andrajos y desagradable. Desvergonzada y sin escrúpulos, a alguien a quien no le importa la felicidad de las hermanas Rayuga y los estafadores, en un arrebato de ira. La madre, justamente, amenazó con demandar a su hija y desafiar el testamento porque no podía privar a su propia hija, es decir, a ella misma. Fue entonces cuando Nina, por primera vez, se atrevió a hablarle a su madre como se merecía, algo que nunca antes había hecho. Sin embargo, a diferencia de esa niña, no se puso a gritar. Le preguntó a su madre con determinación, ¿crees que no lo haré? No entiendo por qué esto se ha vuelto incómodo e innecesario para ti, lo sé, al igual que sé que. Podrías haberme decepcionado al darme a luz, fue tu elección convertirme en una niñera y mensajera perpetuamente descontenta, también tuya. Y ahora afirmas que no puedes hacerle eso a tu hija, quizás a tu madre, tú hiciste lo mismo. Ve a donde desees y desahógate con quien prefieras, este es mi apartamento. No estás bienvenido aquí, punto final. Al ver a su madre expresar su frustración con impotencia, sin poder cambiar la actitud obstinada de su hija, Nina cerró la puerta y se dejó caer al suelo del pasillo, donde las lágrimas brotaron de inmediato. Se preguntaba por qué no había tenido la fortuna de tener una madre cariñosa y comprensiva. ¿Por qué, precisamente, no había sido así? Boba tuvo una mala racha increíble. ¿Por qué llegó por la noche con un ramo de flores y un pastelito envuelto como obsequio? La pequeña describió minuciosamente la visita de su madre y se compadeció de Nina desde lo más profundo de su ser, sin embargo, la chica seguía sin consuelo. ¿Qué estás insinuando, Bobochka?, dijo mientras pinchaba otro pedazo de pastel con un tenedor. Tienes una madre común y corriente, al igual que todas las que conozco. Sin embargo, el mío es diferente. En verdad resulta complicado, ya que la madre, sin importar su apariencia exterior, es un pilar de confianza, una figura indispensable para sentirse acogido en algún lugar. La ausencia de mi abuela me llena de temor. Boba, este lugar, me aterra profundamente. Vladimir, sin embargo, nunca consideró estos aspectos, simplemente los asimiló mientras crecía. Por su propio bien, le abriré la mente, pero él actuará según su voluntad o lo que le hayan pedido en su niñez, ya sea un juguete, ahora un automóvil y un apartamento, y vivirá sin ser querido en su propia familia, sin tener a alguien a quien acudir y solo podrá llorar. Fue una decisión insensata para él, Vladimir la tomó de inmediato, sin que Donnie lo siguiera ni pensara que podría decidir cambiar tan drásticamente su forma de ser. El destino intervino y, sin pensarlo 2 veces, le propuso matrimonio: cásate conmigo, seré tu protector y siempre podrás contar conmigo. Nina no se tomó en serio sus palabras, cuestionando qué tipo de unión sería. A pesar de conocerse desde hace un año, una semana, dudaba en casarse tan pronto, especialmente con Boba, perteneciente a una familia adinerada. Recordó las palabras de su abuela: no te sientes a esperar. Aunque Boba era sincero y expresaba sus miedos, Nina lo observó con atención y astucia, asintiendo sin siquiera darse cuenta. Después de solucionarse el inconveniente, los arreglos para la boda empezaron a tomar forma. Nina se sorprendió al descubrir que las tareas, aunque gratificantes, podían resultar agotadoras al tener que conocer a sus suegros. Fue entonces cuando Nina se enfrentó a la primera desilusión al darse cuenta de que ni la madre ni el padre de su prometido consideraban necesario ocultar su actitud hacia ella. Boba describió a su hijo como una joven materialista y corrupta, que solo se dejaba influenciar por la riqueza y las ventajas que ofrecía Nina. A pesar de sus intentos por explicarle la verdad,
Boba le prohibió acercarse a él. En tu corazón, aunque a veces puedas desconectarte de la percepción que tienen de ti como una persona descuidada que solo anhela el dinero de su esposo, incluso el hecho de que Nina pueda jactarse de tener un apartamento propio con 3/4 partes del futuro SVK no creó una atmósfera tranquila. Nina intentó entablar amistad con ellos durante mucho tiempo, hasta que se dio cuenta de que no sería suficiente y que Boba amaba de alguna manera. Con el paso del tiempo, esta idea se arraigó firmemente en la abuela de Nene, Lena, convirtiéndose en algo casi esencial. El lema de una joven era no permitirse derramar lágrimas y dejar que la verdad se revelara más adelante, ya que es imposible anticiparlo todo. La boda no estaba planeada con antelación. Pasados unos meses, los padres de Boba hicieron todo lo posible para convencer a su único hijo de cambiar de opinión, incluso llegaron a pedirle a Nina que interviniera. A pesar de que tuve un romance con el que no prosperó, terminamos casándonos y mudándonos juntos al apartamento de Vladimir. Incluso los 3 rublos de alquiler de Nina no generaban ganancias, pero este ingreso extra resultó muy útil para nuestra joven familia en el país. Boba rechazó la idea de apoyar a un hijo adulto, argumentando que al casarse podría resolver sus problemas financieros por sí mismo. Esta actitud no le agradó a Vladimir, pero se vio enfrentado al nombre de Grust. Sin embargo, el joven asumió con orgullo el rol de esposo y, a pesar de disfrutar de todo, descubrió en Nina una excelente compañera, destacando su belleza especial que perduraba no solo en la juventud, sino también en la madurez. Boba solía relacionarse mucho con mujeres. Personas de todas las edades comprendían estos matices. Además, Nina era una excelente cocinera, mantenía impecable el apartamento, no era derrochadora y no acostumbraba a gastar mucho en sí misma. Tenían varios desafíos por delante, pero Vladimir conocía a la perfección un aspecto de su personalidad, la inconstancia. No podía evitar ser fiel a una chica por mucho tiempo, no de forma constante. Cambiaba de marca de cerveza y no utilizaba las mismas cosas por mucho tiempo, ya que sabía que el encanto de cualquier chica eventualmente desaparecería para él. A pesar de que cada año, a la misma hora, ella se convertía en la reina del universo, debido a su naturaleza intrínseca e inevitable, 6 meses después, Vladimir se encontraba confundido sobre quién le empujaba a proponerle matrimonio a Nina. ¿Acaso sentía verdadero amor por esta joven? La idea de tenerla como esposa se volvía insoportable, simplemente insoportable. Sin embargo, Nina seguía irradiando la misma belleza que capturó su atención aquel día en el cine. Aunque él anhelaba compartir ese momento con ella, otros conflictos familiares ocupaban un lugar prioritario en su vida. Boba se sentía abrumado por el aburrimiento, no lograba concebir qué hacer con él. Desde temprana edad, Nina había instado a Vladimir a involucrarse en las labores domésticas. Apenas había sacado la basura unas pocas veces, y solo después de múltiples recordatorios, ya en la adolescencia. Ahora, como un hombre adulto, no tenía el menor deseo de pasear con una bolsa azul en la mano. Además, Nina esperaba que pasara la aspiradora ocasionalmente, lavara los platos e incluso limpiara el suelo con un paño húmedo, actividades que simplemente no encajaban en sus planes. Boba no estaba familiarizado con la responsabilidad que recaería sobre sus propios hombros. Solía delegar la tarea de organizar su apartamento a otros, y por eso, el joven consentido no había considerado que esto cambiaría. Nina, agotada de limpiar por él, decidió establecer reglas estrictas para las labores domésticas, dividiendo las responsabilidades equitativamente. A pesar de la resistencia de Boba, fue en vano. En su día libre, se vio obligado a utilizar una costosa aspiradora, mostrando una sonrisa triste que reflejaba su rendición, aunque no lo expresó con palabras. Al explorar cada rincón de su hogar, elogió a su esposo, pero a él no le importaban sus palabras de admiración. Él sabía que su vida descansaría por completo en los hombros de su esposa, recibiendo solo el mínimo apoyo, lo cual irritaba a Boba. Ella se molestaba al ver que su esposo pasaba su tiempo entre libros y cuadernos en lugar de disfrutar plenamente su única oportunidad de vida estudiantil y libertad, en lugar de prepararse para seminarios abrumadores. Algo que merece la pena, especialmente cuando se tiene poco más de 20 años, era visto de manera distinta por Nina,
quien solía expresar a Vladimir su creencia en la importancia de las habilidades profesionales para la vida. Según ella, era crucial adquirir la mayor cantidad de conocimientos posible y reconocer cuándo es mejor hacerlo. Llegó incluso a confesar sentir vergüenza por su esposo, y así se lo comunicó directamente a Vladimir. Elaboró informes y resúmenes, sin embargo, la niña en su mayoría logró estudiar por sí misma. Nina había descubierto hace tiempo que se encontraba en una posición favorable. En la historia, la maestra estaba decidida a no arruinar todo lo que había logrado con su esfuerzo personal por el bien de Boba. El mayor desafío para Vladimir eran los problemas económicos, hasta que optó por casarse. Después de que el matrimonio terminara y su familia política no lo apoyara, tuvo que buscar dinero para satisfacer sus necesidades y las de su esposa. Al principio, disfrutaba de esta tarea, como si fuera una aventura encontrar dinero para ir a una pizzería. Obtienen ingresos suficientes para adquirir alimentos, pero al convertirse en una costumbre estas actividades y al iniciar las rutinas de autosuficiencia, junto con la disminución significativa del deseo de Vladimir de vivir de esta manera, se podría decir que dependían en gran medida del trabajo temporal de Nina y del dinero del alquiler de su apartamento de 3 habitaciones a Boba. Desesperadamente luchaban por obtener estos fondos, llegando incluso a discutir con su esposa sobre si era mejor gastar en un automóvil o en gasolina para poder sentirse como personas comunes, capaces de comer adecuadamente, mientras ella también trabajaba arduamente. Después de dedicar toda la semana a estudiar, ahora estaba listo para ir al supermercado y regresar con una bolsa repleta de alimentos. Por otro lado, Vladimir sostenía que aún eran jóvenes y que la mejor opción sería detenerse en una gasolinera, llenar el tanque y así descubrir qué les ocurría, arriesgándose a quedarse con hambre. La protagonista anhelaba cada vez menos ese estilo de vida familiar, no era en absoluto lo que buscaba con tanto empeño. La mujer empezó a notar la peculiar actitud de su alto y moreno esposo hacia el sexo opuesto, Vladimir, incluso en situaciones cotidianas. Actuando como si no le importara esconder el hecho de que en la universidad tenía ponis, en lugar de simplemente intercambiar palabras durante el recreo o en otros momentos, Boba era, en términos simples, la persona especial de Lena. La abuela de Lena, que había fallecido, ni siquiera podía imaginar lo doloroso que sería para ella. Poco después, Boba no ocultó su relación y actuó con naturalidad, lo cual sorprendió a Nina en varias ocasiones, incluso después de graduarse, ya que estas eran solo algunas de las chicas que Vladimir conocía. Rechazaba la idea de abrazar a una de ellas, besarla en el cuello o incluso darle una ligera palmada justo debajo de la espalda para pedir consejos sobre cómo afrontar tal situación. Nini se sentía sola, sin nadie a quien recurrir. Si la abuela Lena estuviera viva, la niña correría hacia ella en busca de consuelo, pero yo no tenía intención de hacerlo. Estaba convencida de que si mi madre se enteraba de mis problemas, solo empeoraría las cosas. Así que tuve que soportar en silencio y sufrir en soledad. A Nena le costaba aceptar que su vida familiar era feliz, tranquila y llena de armonía. La relación entre Boba y Nina se vio afectada por la actitud de él, lo cual la llevó a cuestionarse a sí misma y luego a intentar solucionar las cosas con gestos románticos. A pesar de que en la televisión esto causó gran dolor a Nina, ella se vio obligada a aguantarlo. En repetidas ocasiones, Nina advirtió a Boba que lo dejaría si continuaba con ese comportamiento, al igual que Vladimir. Para él, la expareja Nina es como un tesoro inagotable, una presencia apacible y resignada que carece de influencias para perjudicarlo de alguna manera, lo cual no le preocupa en lo más mínimo. No importa cómo se comporte con ella, sus acciones no tendrán consecuencias. Nina sobresalía en este aspecto y resultaba más adecuada que cualquier otra mujer de su círculo social con la que pudiera casarse en el futuro, sin importar nada más. Resulta angustiante para los padres adinerados y las madres influyentes ver cómo su yerno problemático está afectando negativamente a su hija, y quizás nadie salga en defensa de Nina debido a la falta de apoyo. Así es como Vladimir actuaba en esa situación. Hace 2 meses, Boba regresó a casa y de inmediato sometió a su esposa a un examen sobre su capacidad para realizar un trabajo técnico. Esta acción tenía un propósito claro: demostrarle a Nina, quien recientemente había finalizado sus estudios universitarios y conseguido su primer empleo oficial, que él seguía siendo superior a ella.
A pesar de que su padre lo intentó, ¿a quién le importa? Él trabaja en un lugar prestigioso después de graduarse de la universidad. La ciudad es igual a la de sus padres. Ella trabaja como profesora de inglés en una escuela del distrito, detrás de la cafetería, sin ningún encanto. No podrá rivalizar con él, ni ganar tanto dinero como él. Nina nunca se atreverá a imponerle reglas o hacerle vivir según sus normas, ya que es su esposa y eso es todo. Él decide exclusivamente cómo vivir y qué hacer. Boba descubrió un nuevo romance, y lo hizo sin reservas, con total transparencia y sin sentir culpa alguna. Disfrutaba regresar a casa pasada la medianoche, haciendo ruido con los platos en la cocina, solicitando la ayuda de su esposa para preparar cenas deliciosas, pidiendo a Nina que le sirviera el té en la cama por la tarde y, en resumen, dejando claro su autoridad de diversas maneras. Nina se encontraba en una posición de superioridad sobre su marido. A pesar de tener que soportar su tiranía y seguir sus órdenes, intentaba comunicarle a Vladimir que su actitud no era aceptable y que no necesitaba un esposo así. Sin embargo, él rápidamente la convencía de que contaba con influencias importantes en la ciudad y que nadie se atrevería a desafiarlo. Por lo tanto, no dudaría en utilizar todos los recursos a su disposición. Una mancha en su reputación dejará a Nina sin posibilidad de encontrar empleo en ninguna parte. Su nombre será tan conocido que los estudiantes adinerados huirán al oírlo. Nina se dio cuenta de que Boba la había metido en un aprieto y resistió en la esquina. A pesar de todo, seguía esperando que su esposo recuperara la cordura o que la situación se transformara a su favor de manera milagrosa. Los padres de Vladimir se negaban a hablar con su nuera y su suegro después de la boda. La situación llegó a tal extremo que los padres de Boba demandaron la partida de Nina. Cuando Nina se preparaba para ir a ver a su hijo desde su apartamento, no le quedaba más opción que acatar sus instrucciones, o más bien, sus órdenes. Durante esos días, deambulaba sola por la ciudad sin saber cómo ocupar esas horas. Incluso después de la visita, se mostraba especialmente exigente con las muestras de cariño. Revisaba minuciosamente el vaso en busca de cualquier rastro de suciedad, fruncía el ceño al ver la toalla del baño y anunciaba con determinación que al día siguiente se marcharía de vacaciones. Nina, por supuesto, captó de inmediato el tipo de vacaciones al que se refería. El comportamiento de su esposo también resultaba evidente. Boba, una hábil médica, emprende un relevante periplo de negocios y al retornar exhibe un radiante bronceado mediterráneo, con una visión clara y comprensiva de todo lo acontecido. Por ende, decidió que era hora de cesar con las mentiras. Comenzó a revelar la verdad, confesando que había viajado de vacaciones con un joven insensato que lucía fideos en las orejas. Desde hace semanas, Vladimir se siente cautivado por una joven llamada Valeria, buscando captar su atención mediante gestos como enviarle una cesta de flores, acompañarla a las tiendas de moda más exclusivas o agasajarla en un lujoso restaurante con todo su empeño. Con gran esfuerzo, Boba intentó arrojar polvo a los ojos para establecer una conexión adecuada con Valeria. Incluso tuvo que despedirse de su anterior amante, la joven, hermosa, audaz y perspicaz Svetlana. Sin embargo, Boba no pudo lograrlo. No logró cautivar mucho a la naturaleza y comprendió que el encanto de Valeria en sus ojos desaparecería con el tiempo, encontrando entonces un reemplazo para ella. A pesar de esto, decidió comenzar a disfrutar de una relación con una belleza orgullosa e inalcanzable, manteniendo su secreto. ¿Acaso Svetlana no solo estaba tranquila, sino también? Nina, la sumisa que solía tener bajo su control, ahora experimentaba temor. Ella era una mujer de carácter fuerte, orgullosa y segura de sí misma, no tan fácil de desvincular. A pesar de que el mundo aplaudía la forma en que Boba la cortejaba, ella sabía que él estaba comprometido, y no estaba dispuesta a compartir a Vladimir con otra amante o esposa. Por lo tanto, el hombre tuvo que esforzarse para encontrar la manera de deshacerse de Svetlana. Al principio, le mintió sobre lo ocupado que estaba en el trabajo, y luego inventó que Nina se había enfermado. Necesita permanecer en casa por un tiempo debido a que sus padres requieren cuidados. A pesar de que Svetlana comprendió la situación, se presentó en la oficina de Vladimir para trabajar. En lugar de tener un encuentro amoroso, le provocó un fuerte dolor de cabeza.
La mujer amenazó a Boba con consecuencias graves si intentaba despedirla. Sin embargo, él no tomó en serio sus palabras, sin comprender cómo Svetlana podría perjudicarlo. En cualquier caso, ¿realmente importa la forma en que logre sacar a la enojada rubia de labios color terracota por la puerta? Boba llamó a Valeria y escuchó con alegría los cariñosos susurros de Lera al otro lado de la línea. Estaba fascinado y reflexionaba sobre cómo cautivar la imaginación de Lera. Según las narraciones de la joven, ni Turquía, ni Egipto ni Bali despertaban su interés. Phuket o Hawái también requerían algo especial, son destinos muy exóticos, pero es esencial ser precavido con el presupuesto, ya que el ánimo de Boba estaba un poco decaído. Aquí te mostramos cómo lograrlo sin perder la compostura. Sin embargo, adquirir un paquete turístico no lo es todo. Es muy probable que Lera desee explorar tiendas desafiantes, deambular por joyerías y adquirir impresiones poco comunes. Sin embargo, ¿qué le puede ofrecer este lugar en su dominio? Él es un rey y un dios, y allí se requerían recursos de magnitudes completamente distintas, pero Lera es tan hábil. Demonios, no te des por vencido, ya que Vladimir ahora no tiene tiempo para ella. Recogió la mesa en silencio y se dispuso a preparar las clases del día siguiente. Las tareas escolares eran lo único que distraía a Nina de la pesadilla que había vivido durante tantos años junto a Boba. Después de cenar, se retiró a descansar con la certeza de que el mañana traería consigo nuevas oportunidades. En esta etapa de su vida, había acumulado suficiente en sus cuentas para disfrutar de unas vacaciones merecidas. Además, tenía en mente a su esposa, quien a veces parecía ser un lastre. La idea de vender su cabaña le brindaba esperanzas para el futuro. Recientemente, un hombre influyente le propuso a Vladimir una colaboración mutuamente beneficiosa. Con los ojos cerrados, reflexionaba sobre su próximo paso. Se detectaron algunas incongruencias en la documentación de la licitación. No se mostrará ingrato, y la gratitud se reflejará en montos considerables depositados en cuentas bancarias. La licitación debe llevarse a cabo de manera constante, lo cual resulta beneficioso hasta que todo esté aprobado y firmado por Boba. Se esperaba que las primeras sumas estuvieran disponibles en unas semanas. Si se visita regularmente, se garantiza que la armonía con la belleza no se verá amenazada. El apartamento de Ninkin, una vez más, actúa como una póliza de seguro. Boba se sumió en un sueño tranquilo, confiando en que todo saldría bien, mientras Nina, inquieta, no lograba conciliar el sueño. La preocupación por el comportamiento de Vladimir la mantenía despierta. ¿Qué motivaba su actitud? Quizás había pasado por alto algún detalle. Nina comprendió que al día siguiente Boba partiría de vacaciones sin ella, percibiendo que para él y sus padres ella era solo un espacio vacío. A pesar de ello, como tantas otras personas en el mundo, tras el fallecimiento de su abuela Lena, no contaba con un hombro en el que apoyarse. Anhelaba que su madre la entendiera y que su apoyo fuera suficiente. Una persona adinerada, pero se le presentó una oportunidad. La joven captó claramente que la veían como una fuente de financiamiento para sus queridas e insustituibles Mariana y Mia, siendo ella simplemente una hija no deseada. Nina toleró con resignación todo el acoso sutil y refinado que llenaba su vida, observando cómo le entregaban diversos obsequios envueltos en preciosas cajas con lazos, comprendiendo que no eran para ella, sino para ser abiertos por personas completamente ajenas. Boba regresó de su encuentro con Bey y Bema, sin siquiera tener la oportunidad de hablar, ya que enseguida comenzó a amenazarla. Nina se dio cuenta de lo agotada que estaba de esa vida y se arrepintió en cuanto cedió a la tentación y aceptó marcharse. Al casarse con Boba en un momento complicado, comprendió claramente que nunca habría dado ese paso si hubiera estado pensando con claridad y racionalidad. Lamentablemente, la historia es desconocida y la mañana familiar transcurrió como tantas otras. Un caballero se prepara para un viaje. Nina recogió los objetos de su esposo con sus propias manos, pero, lamentablemente, al prepararse para la escapada con su amante, intentó evitar que Boba se viera obligado a realizar esa tarea por él. Sin embargo, él se negó rápidamente, como afirmó. Por lo tanto, decidió apresurarse solo a la tercera clase, ya que Vladimir consideró que Nina tenía tiempo de sobra.
Además, advirtió que todos los artículos debían estar en perfecto estado y que no sería necesario gastar dinero en servicios de limpieza en el hotel, mientras doblaba en secreto camisas y pantalones cortos de playa en la maleta del esposo de Nina. Ural llora con la parte posterior de su mano, cómo ha dejado escapar el dominio de su propia existencia. ¿Por qué permite que ella la domine y la avergüence de esta forma? La joven, con lágrimas en los ojos, observó su maleta abierta, la inspeccionó y decidió que aún tenía la oportunidad de prepararse una taza de café. Todavía estoy aquí. Boba reflexionó, ingresó a la cocina como si nada hubiera sucedido, como si él y Nina ahora tuvieran una relación excelente y él estuviera a punto de hablar de su esposa, que poco importa y aporta mucho dinero para mantenerla, sin más ni menos, tú aún tienes. Tu presencia en mi hogar equivale a cubrir los gastos de alquiler. Nina se vio incapaz de replicar a Vladimir al principio, ignorando muchas cosas, no por amor, sino por sentirse atrapada. A pesar de ello, se encontraba sin un lugar seguro como respaldo. Este lugar no era simplemente un apartamento, sino una valiosa posesión legada por su amada abuela. Nina no disponía de los fondos necesarios para adquirirlo. Vladimir percibió en la expresión de Nina su posible resistencia y actuó con previsión. Pronto interrumpirá sus planes. ¿Qué melodía entonará ahora? Ahora, él le hará recordar quién es él y quién es ella frente a él, pero el sonido del teléfono se vio interrumpido por un instante tan dulce y tan anhelado por él. Boba tomó el teléfono y se apresuró al porche para comunicarle a la joven que pronto pasaría por ella. Nina se encontraba sentada impotente en la mesa de la cocina, sin deseo alguno de desafiar a su esposo ni siquiera de existir. Todo transcurrió como en una densa y pegajosa neblina durante su jornada laboral. Intentó encontrar una salida de ese callejón sin salida al que ella misma se vio arrastrada por su mal concebida decisión. Acepta unirte en matrimonio con esta persona, pero lamentablemente, en cualquier lugar que vayas. La idea seguía rondando en la mente de Nina mientras enseñaba a los niños a formular preguntas en inglés de manera correcta después de que sonara el timbre. Desde la 7ª clase, Nina se apresuró a regresar a casa, incapaz de aceptar. Afirmó que aún era muy joven, la mujer caminaba como si no hubieran pasado ni siquiera 5 años sobre sus hombros, pero no encontraba consuelo, inclinada sobre el escritorio con la pierna lesionada y sin fuerzas para secar las lágrimas de su rostro. Entonces, ¿hacia qué dirección debo dirigirme? Boba demostró su conocimiento en el tema. Advirtió que todo en este pueblo estaba bajo su dominio y reiniciar desde cero resultaba una idea lejana. Eso tampoco era aceptable, no podías abandonar tan pronto. Fue hasta esta mañana, al momento de poner en venta su apartamento, la última frontera y su última esperanza. Protegida por todo lo que poseía, Nina no veía la situación como una pesadilla tan terrible. Sin embargo, Vladimir le arrebatará lo último que le queda. Lo que sucederá después no podrá ser revertido. ¿Cómo podrá sobrevivir en una ciudad donde no habrá espacio para ella? Además, en medio de una discusión acalorada, su esposo le espetó que en caso de discrepancia, él alcanzará la validación de su habilidad y determinación, mientras él se erigirá como su protector en esta situación. Nina temía casi por encima de todo a Nina misma, ya que ambas no lograban descifrar el enigma. Avanzó con parsimonia hacia la vivienda, sin percatarse. Aún queda por descubrir. Es momento de tomar las llaves de la puerta, ya que la chica fue requerida por Nina. La joven atractiva que estaba frente a ella captó su atención y se presentó con serenidad. «Hola», dijo. «Soy Svetlana, es imperativo que hablemos». «Nina, por favor, dedícame un momento». Sin palabras, reconocía a la chica, o más bien, no es que la conociera personalmente, pero su nombre resonaba en sus oídos con frecuencia. Boba no tuvo reparos en compartir con ella los detalles de sus actividades con Svetlana, obligándola a escuchar y opinar al respecto. ¿Qué intenciones tendrá ahora la señora Nina con ella? Al mirar a Sveta, la señora Nina soltó una risa desconcertada, para luego darse cuenta de que estaba simplemente histérica. Con las llaves en la mano, Nina abrió la entrada y la guió hacia el interior del apartamento, con un gesto elegante bajo su codo. Al adentrarse en el lugar, Nina se apartó para dejarla pasar.
Todo estaba confuso en mi mente, si esta dama se encontraba presente, ¿con quién partió Vladimir de viaje? ¿Y cuál es su propósito? Quizás resulte sencillo, de acuerdo al plan de Boba, se esperaba que ella se encargara de los asuntos relacionados con la venta de su casa. Sin embargo, ¿por qué guarda silencio al respecto? Svetlana identificó de inmediato la ubicación del agua potable en el apartamento. Vertí un poco de agua en un vaso y se lo entregué a Nina. Después, me senté frente a ella, la observé detenidamente y comencé a hablar. Me he percatado de que estás al tanto de la situación entre tu esposo y yo. ¿Qué se puede hacer al respecto? No somos los responsables de las circunstancias, así es la vida. Sin embargo, dejemos ese tema de lado por ahora, como bien sabes. Bobochka se lanzó hacia los mares y los océanos con una compañera nueva. En este viaje, no había espacio para dudas, solo para hacer preguntas. Sin embargo, no podemos simplemente dejar las cosas así, ¿verdad? Nina parecía haber intimidado a su interlocutor, ¿no es así? Svetlana sonrió con desdén, insinuando que no temía enfrentarse a él. No soy de las que se quedan calladas, si me trata mal, yo también responderé. Pero necesitaré tu colaboración para resolver esto juntos y luego seguir caminos separados. Nina se acercó reflexionando, esta sugerencia parecía ser un desafío, quizás. Boba había organizado todo con esmero, pero la niña recordó el apartamento que él planeaba vender, dejándola sin hogar. Decidió que la situación no podía empeorar, simplemente porque no podía. Asintió lentamente, pero luego se detuvo y pidió aclaración. El invitado respondió con alegría, no te preocupes, no haremos daño. Sin embargo, para él, la pérdida de capital sería más devastadora que la pérdida de vidas, ya que tanto él como su familia temían quedarse sin recursos. Decidieron actuar con cautela, como dos almas en apuros. El peor temor de Bobochka se convirtió en una realidad palpable. Sin embargo, mientras el sol calienta a Tampa, un regalo aguarda por él. A través de sus propias fuentes, Svetlana informó a Nina que se estaba gestando un acuerdo en el que Vladimir participaba en una licitación. Extractos de conversaciones en las que estuvo presente le llevaron a concluir que algo se estaba fraguando. Las sospechas se transformaron en certezas cuando él la expulsó de su oficina, lo que motivó a Svetlana a buscar venganza. Los confidentes no deseados pero sumamente informados de Sveta aseguraban que se trataba de una suma millonaria, proveniente principalmente de presupuestos públicos. Un gran premio como ese no se puede conseguir sin consecuencias, sin duda hay que repartirlo. Sveta tenía todas las razones para pensar que al repartir los fondos presupuestarios entre bancos privados y cuentas olvidadas, todos los miembros de la familia de Vladimir participarían, incluyendo madre y padre, y que alguien más se llevaría el trato. La negociación estaba en marcha. Lo que se considera eterno nos arruinó la oportunidad, Nina se quedó horrorizada, pero ¿cómo no estarlo? Svetlana sonrió. Sin embargo, la sonrisa que mostraba era gélida y llena de furia, podríamos echarlo todo a perder. No, de ninguna manera. Sí, eso resultará imprescindible. Pero, habrá que considerar otra alternativa, esa será la solución más sencilla. Nina, que aún no comprendía el plan del invitado, cuestionó si su esposo insinuaba que les robarían el dinero que recibirían. Svetlana, con una sonrisa que se transformó en genuina, respondió que debían asegurarse de obtener aún más dinero, mucho más. Con una mirada fija en los ojos asustados de Nina, expresó su deseo de enriquecerse. Siempre enojada y con un tono silbante, Sveta insinuó que los socios en este arriesgado negocio no estarían contentos, ya que todos estaban expuestos y solo Boba se beneficiaba, lo que provocaría conflictos entre ellos. No será necesario que te hagamos daño. Con solo tener a mano su computadora portátil y teléfono con un número de cuenta, yo me encargaré de todo lo demás. Nina asintió con calma, consciente de que la situación no podía empeorar. Svetlana, decidida, hablaba en serio sobre lo que sucedería al día siguiente. Nina se aseguró de tener a su disposición todo lo necesario para su labor, mientras detallaba minuciosamente cómo emplearlo. La sensación de miedo que la invadía desapareció, dejando en su lugar un sentimiento de rencor hacia la persona que la maltrataba.
Por otro lado, Boba disfrutaba de un merecido descanso al sol cada 2 días, demandando atención de su esposa posteriormente. Al llegar a casa después de trabajar, Nina se dispuso a lavar la ropa y recordó que tenía que prepararse para la venta de su departamento. Con tranquilidad, siguió las indicaciones que Light le había enseñado, mientras Boba se duchaba en la habitación. A pesar de las múltiples contraseñas en sus dispositivos, en poco tiempo logró completar todas las instrucciones en el pequeño aparato con unos hábiles movimientos de sus dedos. Una vez terminado, escondió el dispositivo y se dirigió a poner la lavadora. Nina se sentía cada vez más segura de que ella y Sveta estaban llevando a cabo todo correctamente. Boba se sumergió en el papel de líder mundial y, sin restricciones, la maldad desencadenó un caos aún mayor en los días siguientes. Con paso firme y una mirada enigmática, Boba inspeccionaba constantemente el teléfono de Nina, buscando algo que le inquietaba. Finalmente, logró vislumbrar su cuenta bancaria en la pantalla del móvil. Al parecer, Sveta ya había cumplido con su parte y la licitación había concluido. Unas semanas después, llegué a la puerta del apartamento justo cuando Nina apareció. Agentes de la ley estaban en plena labor cuando se presentaron con una orden de registro y comenzaron a interrogar minuciosamente a Nina sobre Vladimir. Siguiendo los consejos de Svetlana, Nina decidió revelar la mayor parte de la verdad. No veía sentido en ocultar información, a pesar de las miradas inquisitivas de los agentes. Nina no dudó en compartir detalles sobre el caso que había sacudido la ciudad y había captado la atención a nivel nacional. Agradecía tener motivos de peso para hablar sobre el asunto. En la gestión del municipio, una familia completa se vio envuelta en la tentación de desviar los fondos compartidos. Una madre, un padre y su hijo adulto, todos empleados en la administración municipal, se vieron implicados en esta trama. La envergadura de sus acciones llevó a Interpol a intervenir en la investigación, ya que se descubrió que parte del dinero sustraído había sido transferido a cuentas en el extranjero y convertido en criptomonedas. Rumores en la ciudad sugerían que la investigación se inició debido a que algunos individuos importantes no pudieron resistirse a la tentación después de una oferta lucrativa. En sus propias cuentas, al revisar un cheque, descubrió que todas sus finanzas, de forma misteriosa, habían sido transferidas a la cuenta de Vladimir. Trató de convencer a sus asociados de que no tenía responsabilidad en el asunto y de que desconocía cómo había ocurrido. Posteriormente, el dinero terminó en sus manos, pero sabía que nadie le creería a Vladimir. Sus antiguos socios, motivados por la avaricia, iniciaron una exhaustiva investigación y descubrieron que el culpable estaba más cerca de lo que pensaban, incluso entre sus propios padres, quienes no solo perdieron su empleo y principal fuente de ingresos, sino también. Gracias a la rápida y eficiente intervención de Svetlana, Nina recuperó su libertad y regresó a su hogar. Ahora, la joven ya no vivía con la amenaza constante de perder su casa y su vida pendiendo sobre ella como una espada. Nina volvió a ser la maravillosa persona que solía ser, disfrutando de deliciosas comidas, durmiendo bien y viviendo para su propio disfrute. Incluso comenzó a considerar la posibilidad de emprender un viaje. Mientras tanto, Vladimir, recluido en una fría y desagradable celda, intentaba comunicarse con su esposa para concertar una reunión, pero Nina rechazó cualquier discusión al respecto. Insistió con firmeza a la administración de la institución para que no le comunicara los deseos de ese hombre, ya que no le debía nada. Lerochka, sin esperar siquiera el veredicto, encontró rápidamente un nuevo confidente con quien compartir la escalada con comodidad y placer. Nina y Svetlana, tras el desenlace, se convirtieron en compañeras en la adversidad, si no en amigas cercanas. Sveta misma propuso una reunión en un acogedor café, donde se sentaron a escuchar. En la letra de la canción se aborda un tema doloroso. Sveta señaló a Nina su baja autoestima y cómo permite que la negatividad tome el control. Nina reconoció esto, pero expresó sentirse atrapada. ¿Cuántos años tienes, amiga?, preguntó Sveta, sentándose y observando la ceniza de su cigarrillo. No puedo enseñarte nada, eres una buena chica, lo siento por ti. Fíjate, aquí ya te están mirando 2 personas, justo aquí. Así que sin duda alguna, no estarás en soledad. Ninochka, te aseguro eso. Ahora es cuestión de que los merecedores se enamoren de ti.
Comencemos a laborar en el café. La música resonó y Nina mostró una sonrisa genuina después de mucho tiempo, una sonrisa sincera, con los hombros erguidos, con naturalidad y sin preocupaciones. ¿Qué mejor manera de empezar a disfrutar de la vida para uno mismo?